Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar Análisis de la ENOE con Stata. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez, especialista en software estadístico en Multion Consulting. En esta sesión aprenderemos conceptos clave para poder establecer el diseño de encuestas con el comando SurveySet en Stata y además exploraremos algunos ejemplos de análisis con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre del 2025. Sean bienvenidos. Para la sesión del día de hoy tendremos una parte teórica y la continuaremos con una parte práctica. Como ya saben, con todo gusto, si gustan los archivos, así como los datos utilizados en la sesión del día de hoy, pueden contactarme a mi correo mperez@multion.com y a través del correo les estaré compartiendo toda la carpeta de archivos y datos que estamos utilizando el día de hoy. Bueno, para comenzar vamos a ver un breve resumen, todo en una diapositiva. El día de hoy estaremos utilizando un conjunto de datos que preparé para la sesión. Será los datos de la ENOE del primer trimestre del 2025. Lo que vamos a aprender en esta sesión es a programar el comando SurveySet, el cual tiene 5 espacios que debemos de completar: peso muestral, unidad primaria de muestreo, estrato, forma de calcular la varianza y también qué sucede cuando Stata se encuentra con un estrato con una única observación. Todos estos espacios hay que rellenarlos de manera correcta y de eso tratará la sesión del día de hoy. A continuación también vamos a ver cómo hacer algunas estadísticas descriptivas aprovechando todas las propiedades que nos ofrece una vez que hemos programado ya el comando SurveySet. Por ejemplo, la edad media de nuestros encuestados podemos nosotros obtenerla si primero colocamos el prefijo survey y después colocamos nuestro comando min edad, y podemos también hacerlo con una opción condicional únicamente para aquella población que sea perteneciente a la población económicamente activa. También vamos a ver cómo analizar subpoblaciones, algo muy importante. Por favor, no eliminen observaciones cuando estudien subpoblaciones. Lo más indicado es primero generar una variable indicadora. En este caso, veamos el ejemplo de la población de 15 años y más. ¿Cómo podemos primero generar esta variable? Vamos a ponerle un nombre: 15 años y más igual. Y aquí dentro de los paréntesis vamos a poner un criterio general dentro de la ENOE. Primero debe de haber completado todo el cuestionario, después tiene que ser residente de su hogar y por último debe de pertenecer a un intervalo de edades. Una vez que hemos generado esta variable indicadora, ahora sí ya podemos hacer estadísticas descriptivas de subpoblaciones con el prefijo survey, subpoblación entre paréntesis, nuestra variable indicadora, y podemos, por ejemplo, ver el ingreso medio de la población con 15 años y más dentro de la ENOE. También podemos ver proporciones con el comando proporción, pero primero con el prefijo survey. Y en este caso vamos a ver, por ejemplo, la proporción de la población económicamente activa. También vamos a ver un pequeño detalle con nuestros mejores amigos que para muchos ya los conocen: margins y margins plot, comandos que podemos ejecutar una vez que hemos hecho una regresión lineal. Vamos a ver un ejemplo sobre ah, el ingreso de una persona explicado por su sexo y sus años de escolaridad. Como estamos analizando datos de encuesta con el prefijo survey. Y después, cuando hacemos los comandos de post estimación margins y margins plot, únicamente debemos de agregar esta pequeña condición BCE unconditional para indicarle a Stata que estamos nosotros trabajando con datos de encuesta. Bueno, este fue un breve resumen. Ahora sí ya podemos comenzar con nuestra presentación. El contenido de esta presentación: primero vamos a hacer una breve introducción a la ENOE, después vamos a ver conceptos clave como el diseño muestral, la estratificación, peso muestral, estimación de varianza.
Y al final, la segunda parte de esta sesión, nos vamos a ir directo a Stata para empezar a hacer los casos prácticos. Vamos a enseñarles a cómo construir una base de datos a partir de los datos de la ENOE, hacer un análisis exploratorio con datos ponderados, tablas descriptivas de datos de encuesta, regresiones lineal, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, y también en esta ocasión les traigo una nueva sección, mapas coropléticos. Seguramente será de gran utilidad para muchos de ustedes. Vamos a aprender a hacer mapas temáticos en la sesión del día de hoy. Una breve introducción a la ENOE. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Su propósito es medir de manera continua la dinámica del mercado laboral mexicano, proporcionando información detallada sobre la fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral y la subocupación y la desocupación. La ENOE constituye el proyecto estadístico continuo más grande del país, pues ofrece resultados mensuales y trimestrales con representatividad a nivel nacional, estatal, con 4 tamaños de localidad y para 39 ciudades seleccionadas. Esta información es esencial para el análisis económico, el diseño de políticas públicas en materia laboral y el seguimiento de los cambios estructurales en el empleo. Actualmente, la encuesta cuenta con un tamaño muestral trimestral superior a 150,000 viviendas, lo que le permite ofrecer información robusta y oportuna sobre la situación laboral de México, con un nivel de detalle único entre las encuestas socioeconómicas nacionales. Dentro de la base de datos de la ENOE, nosotros encontramos 5 distintas bases de datos. Tenemos información sobre vivienda en una base de datos separada, hogares en otra base de datos separada, características sociodemográficas. El día de hoy estaremos analizando esta base de datos de características sociodemográficas, y también tenemos los cuestionarios de ocupación en sus dos versiones, simple y ampliado. ¿Dónde podemos conseguir los datos que vamos a utilizar el día de hoy? Nos vamos directo a la página de inegi.org.mx y nos vamos a la sección de microdatos de la ENOE. Una vez en esta sección, nosotros debemos de identificar la base de datos del primer trimestre del 2025 para el caso de la ENOE. Tenemos 4 distintos formatos en los cuales podemos bajar nuestra base de datos. Yo les recomiendo que lo utilicen con datos.dta. Es el formato de la base de datos de Stata. ¿Por qué se los recomiendo en este formato? Porque INEGI INEGI agrega etiquetas a las variables y también en algunos casos agrega notas y etiquetas a los valores de las variables. Estas pequeñas características nos ayudan muchísimo a la hora del tratamiento de nuestra base de datos. En la sesión del día de hoy vamos a ver cómo es que estas pequeñas ventajas nos ayudan muchísimo en nuestro flujo de trabajo para el análisis de la ENOE. No solamente debemos de llevarnos la base de datos, también siempre es importante acompañarlo con la documentación de nuestra base de datos. ¿Cuáles son los documentos que yo les recomiendo descargar? Yo les recomiendo siempre llevarse lo que es el diseño conceptual y muestral. Lo encontramos en un documento que se llama ¿Cómo se hace la ENOE? Métodos y procedimientos. El diccionario de las variables se encuentra en un documento que se llama Conociendo la base de datos, y la estructura de la base de datos nos da información sobre cómo se construyen los distintos indicadores de la ENOE. Nosotros vamos a utilizar estos documentos para poder hacer, por ejemplo, indicadores estratégicos, así como tasas que maneja la ENOE. En la sesión del día de hoy tenemos un par de ejercicios sobre estas cifras. Por ejemplo, también es muy importante llevarse el diccionario de la base de datos, el cual se encuentra aquí en Conociendo la base de datos. Tenemos una pregunta ejemplo. ¿Hasta qué grado aprobó en la escuela? Sería la pregunta 31. En nuestra base de datos nosotros únicamente vamos a tener información de números. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 99. No sabemos qué significan estos números y por eso siempre debemos de tener la documentación a la mano para poder hacer la traducción de los distintos niveles educativos.
También dentro de nuestra documentación nosotros tenemos acceso a lo que son los indicadores estratégicos. Por ejemplo, queremos saber cuál es la población de 15 años y más. ¿Cómo podemos tener esto? Bueno, primero debemos de hacer un criterio general. Dentro de la ENOE, el criterio general es si se completó el cuestionario, si el residente se encuentra viviendo dentro de su hogar y si es parte de un intervalo de edades. Después de mi criterio general, ahora sí, puedo agregarle una variable para poder tener los indicadores estratégicos. En este caso, población de 15 años y más se queda exactamente igual y nos da nuestra cifra. Para la población económicamente activa, ponemos el criterio general y después le agregamos una condición más. Y es que en la variable clase 1 debe de ser igual al valor 1 y ahora sí nos da nuestro valor. Estos valores corresponden a la ENOE 2023. No precisamente serán los que obtendremos en la sesión del día de hoy. También en la documentación de nuestra base de datos tenemos información de tasas de participación. En la sesión del día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer, por ejemplo, la tasa de participación y aquí nos dan la fórmula para poderlo calcular. Vamos a echarle un vistazo al conjunto de datos que vamos a utilizar el día de hoy. Con el comando describe nosotros podemos ver rápidamente algunas de las variables que componen nuestra base de datos. Aquí solicité información sobre, por ejemplo, resultados de la entrevista, condición de residencia, entidad en la cual se encuentra nuestro encuestado, su edad, el sexo, el sector de la actividad económica al que pertenece, unidad primaria de muestreo, estrato de diseño trimestral y factor de expansión trimestral. Vemos cómo tenemos el nombre de nuestra variable en la izquierda de nuestra pantalla y a la derecha tenemos lo que es las etiquetas de las variables, una característica de las bases de datos de Stata que nos son de gran utilidad porque nos dan un poco más de descripción de cuál es el contenido de nuestra variable. En este caso, por ejemplo, R-def significa resultados definitivos de la entrevista y también nos da información sobre qué los valores de mi variable también cuentan con etiquetas. En esta sesión vamos a ver cómo se ven estos valores. Remarco en rojo 3 variables que nos van a acompañar durante toda la sesión del día de hoy. Unidad primaria de muestreo, estrato diseño trimestral porque estamos analizando datos a nivel trimestral y factor de expansión o ponderador a nivel trimestral. Muy bien, ya dimos una breve introducción a la ENOE. Ahora vamos a pasar a los conceptos clave que vamos a necesitar en la sesión del día de hoy. Vamos a aprender a programar el comando SurveySet. Tiene 5 espacios: peso muestral, unidad primaria de muestreo, estrato, forma de estimación de la varianza y casos en los que tenemos un estrato con una única observación. Vamos a ver cada uno de ellos uno por uno. Comencemos, por ejemplo, con unidad primaria de muestreo. La ENOE utiliza un muestreo probabilístico por conglomerados y estratificado. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un muestreo aleatorio simple de los 130 millones de habitantes que somos en México y visitáramos a, por ejemplo, 50,000 personas de manera aleatoria, este método sería demasiado costoso e ineficiente. Además, no garantizaría una muestra representativa de todo el país. Por ello, se utiliza un muestreo más eficiente, basado en conglomerados, los cuales son agrupaciones heterogéneas de las unidades de interés. Por ejemplo, una preparatoria es un conglomerado de adolescentes entre 15 y 18 años y la estratificación consiste en clasificar a la población de estudio por una característica de interés, como la edad. En este caso, la estratificación resultaría en 3 diferentes grados de educación dentro de la preparatoria. En el caso del país, los conglomerados son las unidades primarias de muestreo, que son extensiones territoriales donde se puede ubicar entre 100 y 300 hogares. Dentro de estas UPM se realiza un muestreo de hogares y posteriormente un muestreo entre los habitantes de los hogares. Sabemos que en México hay en un promedio de 3 y 4 habitantes por hogar. Por esta razón, a este tipo de muestreo se le llama muestreo por conglomerados en múltiples etapas. Aquí tenemos un ejemplo con listas.
Por ejemplo, imaginemos que tenemos en el país 250,000 UPMs. Para el caso de la encuesta, vamos a seleccionar únicamente a 6,000. Bueno, dentro de cada UPM puede haber hasta 300 hogares, pero nosotros solo vamos a seleccionar a 10. Y dentro de cada hogar puede haber hasta 4 personas. Y nosotros solo vamos a entrevistar a una de ellas. Aquí les traigo unas imágenes que son la representación de cómo se ve una UPM en estrato urbano y en estrato rural. En estrato urbano se ve como un conjunto de manzanas en donde hay entre 100 y 300 viviendas, y en el caso de las UPM rural son polígonos territoriales. Aquí les dejo también la fuente de la muestra maestra de INEGI. Este tipo de muestreo tiene una serie de ventajas. Nos ofrece menores costos en campo, aumenta la viabilidad y permite el muestreo de grupos de individuos para los cuales puede no haber información detallada disponible. Pero también nos da una ligera desventaja, y es que introduce una mayor complejidad computacional. Sin embargo, no tenemos de qué preocuparnos, ya que nosotros estamos utilizando el programa Stata, quien nos va a ayudar a hacer esta complejidad mucho más sencilla. Entonces, ¿cómo podemos nosotros agregar el diseño de la encuesta a la unidad primaria de muestreo? Dentro de la ENOE, esa variable se llama UPM en minúsculas. Ahora vamos a aprender a cómo completar otros de los espacios de nuestro comando SurveySet. Ahora vámonos directo a la estratificación. Para entender el concepto de estratificación, es importante mencionar que una muestra aleatoria no necesariamente es una muestra representativa. Un ejemplo, cuando estamos nosotros jugando póker y tenemos nuestra baraja, podemos barajearla bien y después repartir cartas. Puede que nos toque una escalera real. En este caso sería una muestra aleatoria de la baraja. Sin embargo, no sería una muestra representativa, ya que estaríamos omitiendo algunos estratos de nuestra población de interés. En el caso de la baraja, por ejemplo, serían las otras figuras que componen nuestro conjunto de cartas. Y esto es muy importante tomar en cuenta, sobre todo cuando estamos analizando poblaciones de seres humanos. Vamos a ver un ejemplo. En el caso de una preparatoria tenemos una población de 2 sexos de distintas edades. Si nosotros hacemos una muestra aleatoria simple, podríamos nosotros tener una desproporción de algunas de las características que nos son de interés. En este caso, los distintos estratos de sexo y edad, lo cual nos va a traer consecuencias en estadísticas que sean de nuestro interés, por ejemplo, la proporción de hombres, la proporción de mujeres o la proporción de distintos grupos de edad. En el caso de las muestras aleatorias estratificadas, nosotros cuidamos que mantengamos la proporción de los estratos de nuestra población para así también cuidar las estadísticas de nuestro interés. Para el caso de la ENOE, la estratificación de la ENOE es muy similar a la estratificación de la muestra maestra de INEGI. Se hace a través de 32 estados distintos, cada uno de ellos se divide en 4 distintos tamaños de localidad y a su vez 4 diferentes estratos socioeconómicos: alto, medio bajo y bajo. En alguno de todos estos estratos debe de estar, por ejemplo, el hogar en el que vivimos cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos incorporar la información de la estratificación de la ENOE en nuestro comando SurveySet? Lo hacemos con la variable estrato diseño trimestral. Esto lo colocamos en el espacio de estrato. Muy bien, ya hemos visto conceptos claves: diseño muestral, estratificación. Vamos a ver lo que corresponde a peso muestral y por qué es tan importante incorporarlo. Para esto debemos de tomar en cuenta el concepto de muestreo probabilístico. Nosotros tenemos información de nuestra muestra N minúscula, y para el caso de una encuesta nacional tenemos información del marco muestral N mayúscula. Difícilmente vamos a tener información sobre nuestra población objetivo, ya que en el caso de México, por ejemplo, tendríamos que estar actualizando constantemente el número de nacimientos, defunciones, inmigrantes, emigrantes. Y dado que esta misión es un poco complicada de hacer, nosotros debemos de conformarnos con la información que nos da el marco muestral, N mayúscula. ¿Qué significa el peso muestral? Es simplemente el inverso de la probabilidad de ser muestrado.
Sabemos que la probabilidad de ser muestreado es n minúscula entre n mayúscula y en este caso el peso muestral sería n mayúscula sobre n minúscula. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro este concepto. Nuevamente, imaginemos que tenemos una población de 250,000 UPMs, nos llevamos únicamente 6,000, entonces 6,000 de 250,000. Hacemos la división de la probabilidad de ser muestreado y tenemos un resultado de 0.024. El peso muestral de cada UPM será el inverso de la probabilidad de ser muestreado, en este caso 41. Eso significa que cada UPM de mi muestra es igual a 41 UPMs de mi marco muestral. En el caso de los hogares, cada UPM tiene aproximadamente 300 hogares. Si yo nada más selecciono a 10 de cada UPM, mi probabilidad de ser muestrado es 0.033. El peso muestral, por lo tanto, sería de 30. Y si hacemos lo mismo para las personas de cada uno de los hogares, imaginemos un hogar de 4 personas, 1 entre 4, 0.25, el peso muestral sería de 4. Nuestro peso muestral total sería 41 por 30 por 4. Vamos a ver un ejemplo de por qué es tan importante considerar el peso muestral en nuestro diseño de encuesta. Por ejemplo, nosotros podemos tener tablas de estadísticas descriptivas con el comando dtable en nuestro programa Stata. Colocamos dtable y después una característica, una variable categórica. Yo le coloco i.rama para, por ejemplo, hacer la división de los distintos sectores de la actividad económica. Voy a ponerle también la condición de que sea población económicamente activa, por supuesto. Tengo una muestra, esto no es una población, esto es una muestra de 191,000 encuestados, de los cuales el 18%, bueno, prácticamente el 19% se pertenece a comercio, 45% a servicios, 8% al sector agropecuario. Pero si nosotros aprovechamos que ya programamos el comando survey set y agregamos la opción survey a nuestro comando dtable, nosotros tendremos una vista, pero ahora no de nuestra muestra, sino de nuestra población objetivo. En este caso es 60 millones de personas dentro de la población económicamente activa de nuestro país. Y si nos damos cuenta ahora, ya cambiaron las cifras. No era el 18.9% los que se dedican al comercio. En realidad es el 19.2% de nuestra población económicamente activa la que se dedica al comercio dentro de nuestra población objetivo, no dentro de nuestra muestra. Y también podemos ver un cambio significativo entre la proporción de aquellos que se dedican al servicio, 45% en nuestra muestra, contra el 43.4% en nuestra población objetivo. Aquí estamos viendo un ejemplo de la diferencia entre hacer estadística descriptiva en la muestra y en la población objetivo. Lo único que debimos de cambiar en nuestro comando dtable es la opción survey. Así de importante es considerar el peso muestral a la hora de hacer estadísticas en nuestros análisis. ¿Cómo podemos incorporar información del peso muestral de la ENOE en nuestro diseño de encuestas en Stata? Lo colocamos a través de la variable factor trimestral. Así se llama la variable dentro de la ENOE. Muy bien, ya completamos 3 espacios de los 5 espacios del comando survey set. Vamos a ver cómo podemos completar este comando. Ahora vamos a ver qué significa la estimación de la varianza. En Stata tenemos 5 métodos para la estimación de la varianza en el caso del diseño de las encuestas. Podemos hacerlo a través de la aproximación linearizada de series de Taylor de primer orden, remuestreo Bootstrap, replicación repetidas balanceadas, método Jackknife y también a través de replicación por diferencias sucesivas. ¿Cuál es el método que nosotros debemos de seleccionar?
El mejor consejo que les puedo dar es siempre leer la documentación de nuestra base de datos. Por eso es importante que aparte de descargar la base de datos, hay que descargar también el diseño muestral, conceptual, los diccionarios de nuestras bases de datos. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar la respuesta a nuestra pregunta, ¿cuál es el método que debemos de seleccionar? Si nosotros leemos detalladamente diseño muestral de la ENOE, encontraremos una sección donde nos indica que el método que debemos de seleccionar es aproximación linearizada de las series de Taylor de primer orden. Nosotros colocamos esto en el diseño muestral con la opción Linearize. Ahora vamos a ver cómo podemos completar la sección en la cual debemos de indicarle a Stata qué debe hacer si se encuentra un estrato con una única observación. Lo primero que debemos de preguntarnos es, ¿tenemos un estrato con una única observación? Para responder a esta pregunta, podemos utilizar el comando survey_describe, opción single. En nuestra ventana de resultados se desplegará nuestro diseño muestral y también una lista de todos los estratos donde hay una única observación. Para el tratamiento de estas observaciones tenemos 4 opciones. Podemos reportar errores estándar faltantes, tratar como unidades de certeza, escalar varianza usando unidades de certeza y la que yo les recomiendo es seleccionar centrar a la media global. ¿Cómo podemos nosotros agregar esto en el diseño de Survey Set? Con la opción Center. Y listo, ya hemos completado la programación de nuestro comando Survey Set y ahora sí ya podemos pasar a ver algunos ejemplos de cómo aprovechar las propiedades del comando Survey Set en Stata. Hemos visto introducción, conceptos clave. Ahora vámonos directo a nuestro programa para trabajar con Stata y aprender a construir bases de datos, análisis exploratorio, tablas descriptivas, regresiones lineales y también, sobre todo al final de la sesión, vamos a aprender a hacer mapas coropléticos. Vámonos directo a nuestro programa Stata. Muy bien, para la sesión del día de hoy estaremos viendo el siguiente do file. Con mucho gusto pueden solicitármelo al correo mperez@multion.com. Lo primero que debemos hacer por buenas prácticas es limpiar nuestro espacio de trabajo. Lo hacemos con el comando clear all. Colocamos también nuestro directorio de trabajo donde vienen todos nuestros documentos y vamos a echarle un vistazo a nuestras bases de datos. Aquí nosotros vamos a estar utilizando precisamente lo que descargamos de la página de INEGI, que es la base de datos sociodemográficos del primer trimestre del 2025. Ahora sí, vamos a abrir nuestra base de datos con el comando use. Vamos a echarle un vistazo a nuestra base de datos con el comando describe. Bueno, vemos que tenemos una base de datos bastante amplia. Muchas preguntas son las que vienen aquí. Tenemos 420,000 encuestados. Tenemos 114 variables. No nos interesan todas. ¿Cómo podemos hacer para quedarnos únicamente con las que no son de utilidad? Lo hacemos con el comando keep. Aquí tengo una lista de todas las variables que podemos sacarle provecho. Yo se las coloco aquí con un comentario para que sea más fácil de ustedes de ubicar. Por ejemplo, todas estas corresponden a los criterios generales de la ENIC. Todas estas corresponden a ubicación, por ejemplo, municipio, entidad, tamaño de localidad. Características sociodemográficas como sexo, número de hijos, si se dedica a actividades domésticas. Todo esto lo encontramos en este renglón. Distintos grupos de edades, se los coloco aquí. Si pertenecen a la población económicamente activa o no. Su ocupación y así los demás variables de nuestra base de datos. Vamos a seleccionar todo el comando keep para reducir el tamaño de nuestra base de datos y vamos a darle describe para echarle un vistazo. Vemos que ahora nuestro número de variables se ha reducido considerablemente. Ahora tenemos solo 74 variables. Vamos a guardar estos cambios con el comando save. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro análisis. La parte más importante de todo el webinar es esta línea, así de sencillo. Survey Set
Le ponemos el peso muestral, la unidad primaria de muestreo, el estrato, la forma de calcular la varianza y qué pasa si tengo un estrato con una única varianza. Selecciono, doy clic en ejecutar, guardo los cambios y listo. A partir de ahora vamos a aprovechar todas las ventajas del comando sort vset. Lo primero también que debemos de hacer es editar nuestras variables para hacerlas más amigables con el usuario y también con nuestros colaboradores. En mi caso, yo debo de hacer esta base de datos un poco más fácil de utilizar para ustedes a la hora de compartírselos a través de mi correo mperez@multion.com. Primero voy a abrir mi base de datos que ya cargué en Noe y por ejemplo voy a modificar una variable a modo de ejemplo. Tengo ahí una pregunta, la pregunta 14, que me parece que es ¿cuál fue la carrera que estudió el encuestado? Vemos que tenemos ahí en nuestra ventana de resultados código de la carrera. Vemos que no tenemos valores faltantes, 177 valores únicos. Es una variable de texto muy importante tomar esto en cuenta. Y bueno, yo no sé, por ejemplo, cuál es la carrera 11.500. Debo de hacer la traducción de todos estos códigos y si vemos tengo 177 códigos distintos. Lo primero que debo de hacer es modificar esta variable. Sabemos que es de texto y primero tiene que convertirse a numérica. Esto lo hago con el comando de string y voy a generar también una nueva variable, se va a llamar carrera, para hacerlo mucho más fácil de trabajar. Y ahora sí ya puedo hacer un codebook de mi nueva variable carrera. Vemos en la ventana de resultados que ya se hizo el cambio. Y ahora con codebook, código de carrera. Ahora sí es una variable numérica. Este es el rango de los valores. Vemos que tenemos 176 valores únicos, donde también debe de haber valores faltantes. Muy bien. Y ahora ya puedo empezar a hacer la traducción de todos estos números. Lo primero que debo de hacer es generar una variable de valores. En este caso, una etiqueta de valores, perdón, con label define. Voy a ponerle, por ejemplo, en este caso, el nombre de los campos ampliados. Los códigos se traducen a través de la clasificación mexicana de programas de estudio 2016. Y aquí, bueno, cada uno de todos estos códigos tiene una carrera en específico, pero también podemos hacerlo a través de campos amplios. Por ejemplo, todas aquellas que empiezan con 1 son carreras que se dedican a la educación. Con 2 son carreras que se dedican a artes y humanidades, con 3 ciencias sociales y así hasta llegar al número 10, que es el caso de servicios. Para modo de este ejemplo, vamos a hacerlo a través de campos amplios. Por eso yo le llamo a mi variable clasificación mexicana de programas de estudios amplio. Y aquí le estoy indicando a esta data que el 1 van a ser educación, el 2 artes y humanidades, el 3 y así sucesivamente hasta el valor 99 que es campo no especificado. Selecciono, doy clic en ejecutar y ahora ya tengo una etiqueta definida y ya conozco el nombre de esta etiqueta. Ahora lo que debo de hacer es asignarle a una variable esta etiqueta. Voy a crear para ello una nueva variable. Le voy a llamar campos amplios, el cual simplemente va a ser el código de la carrera dividido entre 10,000, esto para sacar el primer valor. Y esta función de floor es el número entero que salga de hacer esta división. Por ejemplo, si yo tengo ahí 11,000, a la hora de dividirlo entre 10,000 me va a quedar 1.1 y con la función floor me voy a quedar únicamente con el valor 1. Ese va a ser mi campo amplio. Selecciono, doy clic en ejecutar. Y ahora ya que tengo mi nueva variable, ya puedo asignarle mi etiqueta de valores. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Con label value. Label value, etiqueta
perdón, lista de valores y etiqueta de valores. Selecciono, doy clic en ejecutar y ahora ya le puedo echar un vistazo a mi resultado. Lo voy a hacer con el comando dtable, en este caso campo amplio, con la opción survey. ¿Por qué? Porque ya hice mi diseño de la encuesta y ya puedo empezar a aprovechar todas las propiedades de este comando. Selecciono, doy clic en ejecutar y en mi ventana de resultados se estará cargando una tabla descriptiva de la proporción de mis encuestados de los 130 millones de mi población objetivo. Y por ejemplo, nosotros podemos saber que el 12% estudió educación, el 4% artes y humanidades, el 16% ciencias sociales y derecho. Y así podemos tener una tabla descriptiva de nuestros datos de la ENOE. También vamos a hacer algunos ejemplos de modificación y creación de variables. En este caso tengo una variable que se llama ingreso, pero me gustaría trabajar con el logaritmo del ingreso. Para ello primero genero una variable vacía y luego voy a cambiar algunos datos. Por ejemplo, solamente me interesa conocer el logaritmo del ingreso de aquellos ingresos que sean de entre 500 pesos mensuales hasta 300,000 pesos mensuales, por ejemplo. Selecciono, doy clic en ejecutar. Y esto lo hago para eliminar, perdón, no para eliminar, sino para ignorar algunos outliers. Por ejemplo, dentro de los datos de mi encuesta puedo tener gente que reportó que ganó en el mes 50 pesos y la verdad estudiar a esos individuos no es de nuestro interés, tampoco aquellos que reportan 2 millones de pesos mensuales. Nos pueden causar mucho ruido dentro de nuestras estadísticas. Es por eso que al poner un intervalo inferior y un intervalo superior, podemos ignorar estos datos. También, por ejemplo, ¿qué sucede con algunos datos? Por ejemplo, hay una variable que se llama años de escolaridad y mucha gente responde 99. Esto es porque los encuestadores tienen la indicación de colocar 99 si el encuestado no sabe qué responder. Entonces, lo que yo voy a hacer es una sustitución. Le digo a Stata, sustituye con un valor faltante si la variable la respondieron con 99. Y lo mismo hago con los valores faltantes de una variable que se llama clase 1 que me va a servir para construir la población económicamente activa de la ENOE. Selecciono, doy clic en ejecutar y vamos a empezar con algunos ejemplos de análisis. Aquí les pongo una nota muy importante que viene, por cierto, en la documentación de la ENOE. Para cualquier cálculo con los campos precodificados, se usa la tabla sociodemográficos y es necesario anexar el criterio general para cualquier procesamiento u obtención de algún resultado. De la tabla sociodemográfico, nosotros estamos utilizando precisamente esa base de datos. Criterio general. Bueno, el criterio general es que respondan el cuestionario, que sean residentes de su hogar y que se encuentren dentro de un intervalo de edad. ¿Cómo podemos colocar este criterio general en esta tabla? Aquí les pongo el ejemplo. Y les coloco la nota, generar criterio general. Voy a hacer una nueva variable, le voy a llamar criterio. A la variable referencia voy a buscar los valores iguales a 0 y que dentro de la variable residentes del hogar se hayan clasificado como 1 o 3 y que se encuentren dentro de un rango con la función inRange de edad 15 y 98. Selecciono, doy clic en ejecutar y con esto ya he creado una variable indicadora de criterio general. Voy a agregarle, para hacerlo más fácil de entender a mis colaboradores, una etiqueta de variable. Lo hago con label variable. Le puedo colocar ahí, voy a ponerle una etiqueta a la variable criterio y esta va a ser la etiqueta, criterio general, para que sea mucho más fácil de entender. Y voy a, ¿por qué no?, echarle un vistazo a este criterio general con el comando dtable y la opción survey. Selecciono, doy clic en ejecutar. Vamos a ver
¿qué proporción de mis encuestados cumplen con este criterio general? Vemos que el 78% de mi población objetivo cumple con este criterio general. Y esto me va a servir para construir el resto de variables, como por ejemplo la población de 15 años y más, la población económicamente activa y la población no económicamente activa. La población de 15 años y más coincide casualmente con la definición de criterio general, porque son las personas que se encuentran entre 15 y 98 años de edad. Por eso simplemente le pongo 15 años y más igual a criterio. Voy a agregarle una etiqueta a mi variable con label variable. Coloco el nombre de la variable y entre comillas la etiqueta. Población de 15 años y más. Nosotros podemos ver el resultado de nuestras etiquetas si nosotros hacemos un describe. Por ejemplo, aquí se encuentra 15 años y más, la acabamos de crear y aquí está la etiqueta para que sea mucho más fácil de entender para todos ustedes. Y voy a ver cuál es la proporción de mi encuesta que cumple con este criterio, el cual va a ser exactamente igual que la de criterio, el 78% de mi población objetivo, 130 millones de habitantes. Ahora, población económicamente activa, esto es muy interesante. Si recordamos la presentación, eso era criterio más que la variable clase fuera igual a 1. Entonces, así es como coloco el criterio y genero la variable PA. Le coloco una etiqueta y le echamos un vistazo. Vamos a ver cuántas personas pertenecen a la población económicamente activa. Vemos que 60.490.000 personas pertenecen a la población económicamente activa en México. En el caso de este ejercicio, yo ya chequé esta información con la presentación de resultados del primer trimestre de la ENOE 2025 y coinciden exactamente las cifras. Entonces hemos hecho muy bien el cálculo de nuestra población económicamente activa y la definición de los criterios que la conforman. Ahora, población no económicamente activa. Colocamos el criterio y también creo que es importante mostrarles, vámonos a la presentación. Hasta el principio yo recuerdo que había una diapositiva. Aquí vemos como para la población económicamente activa es el criterio general más clase 1 igual a 1. Para la población no económicamente activa es el criterio general clase 1 igual a 2. Y así es como nosotros podemos ir calculando los distintos indicadores estratégicos de la ENOE. Siempre recordar que es criterio general más el campo precodificado y el valor del campo. Me voy a Stata y aquí población económicamente no activa, el criterio más clase 1 igual a 2. Selecciono, doy clic en ejecutar y ahora le voy a poner una etiqueta con label variable. Y le voy a echar un vistazo con dtable, variable categórica y punto, y la variable que acabo de generar, con la opción survey. Que no se nos olvide la opción survey para poder hacer estadísticas de nuestra población objetivo de 130 millones de habitantes. 32% no 32% pertenece a la población no económicamente activa. 41.700.000 adultos mayores de 15 años. Muy bien. Igual esta cifra también ya la corroboré en la presentación de resultados de la ENOE. Ahora vamos a hacer un ejemplo de análisis exploratorio, pero con datos ponderados. En este caso vamos a hacer un K-density, una gráfica de densidad, por ejemplo, de cómo se distribuyen los ingresos de la población económicamente activa. Dentro de un rango de ingresos, por supuesto, para evitar a los outliers. En este caso vamos a estudiar aquellos que están entre los 500 pesos mensuales y los 50,000 pesos mensuales, que es el grueso de la población. Para poder nosotros hacer esta gráfica de densidad con información de la encuesta, debemos de colocar en la opción
peso muestral, nuestra variable factor de expansión trimestral. Selecciono, doy clic en ejecutar y esperamos a que cargue nuestra ventana de gráficos. Aquí vemos como la gran mayoría de nuestra población tiene un ingreso mensual de aproximadamente unos 10,000 pesos. Y vemos también cómo se va distribuyendo este ingreso, cómo va disminuyendo la proporción de la población que ingresa más de 10,000 pesos. Vemos también que aquellos que ganan 50,000 pesos o más son muy poquitos. Ustedes pueden hacer también sus distintas gráficas de densidad únicamente modificando, si les interesa hacer gráficas de ingresos, modificando aquí la función InRange. Colocan su intervalo inferior y su intervalo superior. Vamos a ver, por ejemplo, una gráfica de barras horizontales. Primero vemos el resultado y ahorita explicamos el código. En este caso podemos ver el número de frecuencias de las personas en los distintos campos de estudio. Vemos que la gran mayoría de las personas estudiaron administración y negocios. En este caso le estoy pidiendo una gráfica de barras horizontales donde me va a hacer un conteo y dentro de peso muestral yo le coloco factor de expansión trimestral. Voy a hacer la división por campo amplio de estudio y le voy a agregar algunas opciones como por ejemplo un título. Esta gráfica recuerdo también que es muy interesante. Vamos a ver la distribución de los ingresos por años de escolaridad. ¿Cuál es la relación de los ingresos con los años de escolaridad del encuestado? Primero vamos a ver la ventana de gráficos y después explicamos el código. Vemos que tarda un poco en cargar porque está analizando datos de encuesta con datos ponderados. Vemos aquí claramente que conforme aumentan los años de escolaridad, tenemos una relación positiva con el ingreso del encuestado. Y el tamaño de las burbujitas es el peso muestral de los encuestados. Por ejemplo, este encuestado puede que represente a unas 100 personas y este encuestado tal vez a unas 300 personas. Es por eso que es tan importante hacer inferencia con datos ponderados. ¿Cómo podemos hacer eso en nuestras gráficas de Stata? Hacemos una gráfica de dispersión del logaritmo del ingreso contra los años de escolaridad y entre corchetes colocamos la opción mágica. Es el peso muestral y le colocamos factor de expansión trimestral. Y el resto son funciones de personalización de gráficos. Igualmente les recomiendo nuestro webinar de gráficos que tenemos en nuestro canal de YouTube, Multion Consulting, así nos pueden encontrar. Ahí tenemos un webinar de cómo crear gráficos y también cómo poderlos personalizar. Yo agrego un título, subtítulo, notas, también modifico los ejes de una manera muy sencilla con los códigos de Stata. Aquí también les traigo una gráfica de dispersión muy interesante. Una gráfica de densidad, perdón. Vamos a ver, por ejemplo, la diferencia del ingreso entre los distintos sexos de los encuestados. ¿Cuál es la diferencia del ingreso entre hombres y mujeres en nuestra población con los datos de la ENOE primer trimestre del 2025? Una gráfica sin duda muy interesante. Vemos que claramente tenemos una diferencia entre los ingresos de las mujeres representados en rojo contra los ingresos de los hombres representados en azul. ¿Cómo pudimos hacer esta gráfica con datos ponderados? Todas estas gráficas se hacen con datos ponderados. Esto lo hacemos, en este caso, con un K-density del logaritmo de los ingresos y una condición de, en este caso, sexo igual a 1 para hombres, sexo igual a 2 para mujeres. Y en el caso del K-density, el peso muestral se llama A-weight y le colocamos factor de expansión trimestral. Personalizo con título en los ejes, también en las leyendas.
Les dejo ahí el código para que ustedes se lo lleven y lo incorporen en sus propios reportes. Ahora vamos a ver ejemplos de estadísticas descriptivas rápidamente. Vamos a echarle un vistazo a la edad, el sexo, años de escolaridad y el ingreso de nuestros encuestados. Aquí voy a ajustar el tamaño y voy a repetir mi código. Listo. Vemos que todas son variables numéricas. Eso es muy importante para poder hacer un análisis posterior. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es la media del ingreso de la población económicamente activa, pero con datos de encuesta. Por eso le colocamos el prefijo survey. Entonces, survey, min ingreso, if si pertenece a la población económicamente activa. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Y en la ventana de resultados voy a ajustar la ventana para que se vea más bonito. Vemos que sigue cargando. Y aquí vemos que el ingreso promedio de los datos de la ENOE para la población económicamente activa es de 6,000 pesos mensuales con un error estándar de 51, con un intervalo de confianza del 95%. Estamos haciendo nosotros ahí una estadística sobre los 60,490,000 adultos que pertenecen a la población económicamente activa. Vamos ahora a hacerlo, pero sobre una subpoblación. Para eso debemos de nosotros utilizar una variable indicadora, la cual ya la tenemos. Si no me equivoco, la cifra que obtengamos en este código debe de ser exactamente la misma que obtuvimos en el anterior. Selecciono, doy clic en ejecutar. Y efectivamente, tengo exactamente los mismos datos que obtuve en mi comando anterior. Estas son dos formas de obtener, por ejemplo, la media del ingreso de la población económicamente activa. Puedo hacerlo con survey y después de solicitar la media del ingreso, colocar la condición de población económicamente activa, o puedo utilizar también la opción de subpoblación y entre paréntesis la PEA. Puedo hacer también este análisis sobre los distintos sexos, en este caso una variable categórica de mi base de datos. Selecciono, doy clic en ejecutar y vemos en nuestra ventana de resultados cuál es el ingreso promedio de la población económicamente activa dividido por sexo. Hombres, 6,400, mujeres, 5,000 pesos mensuales sobre una población de 6,491,000 adultos de la población económicamente activa. Muy bien, ya vimos cómo utilizar el prefijo survey, cómo utilizar la opción de subpoblaciones. Vamos ahora a hacer tablas descriptivas con el comando dtable. Vamos a hacer, por ejemplo, cómo se distribuye la población económicamente activa en los distintos sectores económicos. Esto lo hago con el siguiente comando, selecciono, doy clic en ejecutar. De mi muestra, porque no estoy colocando la opción survey, aquí tenemos la distribución de la muestra. Y si yo quiero hacer esta tabla descriptiva para mi población objetivo, le coloco ahí la opción survey. Selecciono, doy clic en ejecutar. Y aquí tengo ahora mis datos, pero para los 60 millones que pertenecen a la PEA. Puedo hacer esta tabla descriptiva tan amplia como yo quiera. Nosotros estábamos haciendo variables categóricas, las identificamos con el prefijo y punto, pero también podemos colocar variables numéricas. Vamos a hacer una tabla descriptiva de la edad, del sexo, de los años de escolaridad y del ingreso. Vamos a indicar que sean de la población. Vamos a dividirlos entre población económicamente activa y población no económicamente activa. Y también vamos a mostrarles cómo pueden hacer esa tabla directamente como un formato Word para exportar a sus reportes. Siempre hay que agregar la opción Survey para que sepa Stata que debe de utilizar el diseño de encuesta que ya establecimos. Selecciono, doy clic en ejecutar. Va a tardar un poco en cargar esta tabla ya que es bastante pesada.
tiene bastantes estadísticas que calcular. Y aquí vemos en nuestra ventana de resultados algunos de los datos que ya completó. A ver si me lo muestra. Perfecto. Me dividió mi población entre población económicamente activa, población no económicamente activa, la edad, el sexo, años de escolaridad y el ingreso que perciben. Nosotros también aquí tenemos la opción en azul de hacer clic y se abrirá automáticamente un documento Word donde viene nuestra tabla descriptiva, la cual es perfectamente editable en formato Word y pueden copiar y pegar en sus propios reportes. Así de fácil es hacer tablas descriptivas en Stata con datos de encuesta. Vamos a continuar con nuestro ejercicio porque tenemos todavía 2 temas pendientes. Tenemos que ver regresiones lineales y también cómo utilizar comandos para crear mapas coropléticos con los datos de la ENOE. En este caso, para una regresión lineal, vamos a explicar el ingreso a través del sexo, años de escolaridad. Como son datos de encuesta con el prefijo survey, por favor, nunca lo olviden, estamos trabajando con datos de encuesta. Entonces colocamos survey, regress, mi variable dependiente y mis variables explicativas. Aquellas que sean categóricas, yo les recomiendo colocarle y punto. Las variables numéricas pueden colocarle ese punto, pero también Stata lo entiende si no lo colocan. A mí en lo personal me gusta colocarle la opción base. Ahorita van a ver por qué. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Y vamos a ver cómo nos quedó nuestra tabla de coeficientes. En este caso estamos trabajando con datos de encuesta. Bueno, vemos que nos quedó bastante feo. Voy a ver cómo puedo yo ajustar estos datos. Voy a cambiarle el tamaño. Espero puedan verlo. Selecciono, doy clic en ejecutar. Y vamos a ver si podemos ver nuestra tabla. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo coloco la opción base? Cuando yo coloco la opción base en las variables categóricas como lo es sexo, me da mi variable de referencia, en este caso hombres, y me está mostrando aquí, por ejemplo, un valor que tiene un efecto negativo. Es decir, para el ingreso, las mujeres ganan menos. El hecho de que mi encuestado sea mujer, inmediatamente ya le da un menor valor que a los hombres. Y esto es estadísticamente significativo. Y lo estoy haciendo además con datos de toda mi población, con datos de toda la encuesta. Aquí tengo los 130 millones de mi población objetivo. Por eso me gusta tanto utilizar la opción base. Yo se las recomiendo mucho si están utilizando variables categóricas. Una vez que hemos hecho nuestro modelo de regresión, ya podemos utilizar a nuestros mejores amigos, que es el comando margins y margins plot para calcular efectos marginales. En este caso vamos a calcular los efectos marginales del sexo en distintos grupos de años de escolaridad. Vamos a hacer saltos desde los 0 años de escolaridad hasta los 25 años de escolaridad a través de saltos de 5 años. Selecciono, doy clic en ejecutar. Y en la ventana de resultados se va a cargar una tabla de coeficientes. Puedo interpretarlos aquí, pero eso es muy complicado. Yo les recomiendo siempre usar margins plot después del comando margins para ver estos datos, pero de manera gráfica. Y ahora sí, en mi ventana de gráficos vemos como claramente hay una diferencia en el nivel de ingreso entre los hombres y las mujeres, independientemente de cuántos años de escolaridad tenga mi encuestado. Voy a guardar estos cambios que he hecho en mi base de datos. Voy a volver a utilizar mi base de datos, en este caso ENOE. Y vamos ahora sí a pasar a una parte que me gusta mucho en lo personal, los mapas coropléticos. Para poder hacer este ejercicio es importante descargar todos estos paquetes
que son de creadores independientes al programa Stata. Les dejo el código, ustedes simplemente le dan a ejecutar. Yo no lo voy a hacer porque ya los tengo cargados. Una vez que los hemos cargado, ahora vamos así a pasar a trabajar con nuestros datos para calcular la tasa de participación ponderada por entidad. Ese va a ser nuestro último ejercicio. Cargo mi base de datos. Aquí tengo una base de datos bastante amplia, como vemos, un montón de observaciones, un montón de variables. Pero para la tasa de participación solo ocupo un par de variables. Entonces voy a hacer un espacio de trabajo independiente. Estos espacios de trabajo se llaman frames. Voy a crear un frame únicamente con lo necesario. Voy a decirle Stata frame, put y dos variables de interés. Aquella que sea la población de 15 años y más, población económicamente activa, la entidad a la que pertenecen y el factor de expansión. Esas 4 variables son lo único que me interesa. Llévatelas a un nuevo espacio de trabajo y llámale TP. Selecciono, doy clic en ejecutar. Ya está creado un espacio de trabajo independiente al espacio de trabajo por default que me da Stata. Ahora me voy a cambiar a mi espacio de trabajo TP. Esto lo hago con el comando frame change TP. Yo, por ejemplo, ahorita mismo estoy en el espacio de trabajo por default. Si yo hago un describe, yo tengo mi base de datos en OE, una base de datos amplia. Si ahora me muevo a mi espacio de trabajo TP y hago un describe, ahora nada más tengo 4 variables. Así es como yo puedo tener distintos espacios de trabajo independientes entre ellos y hacer lo que yo quiera en cada una de estas, digamos, hojas de cálculo, por decirlo de alguna manera. Esta dinámica de espacios de trabajo o frames la vamos a utilizar mucho para crear mapas coropléticos. Entonces, en resumen, tengo un espacio de trabajo, un frame donde está mi ENOE. Tengo otro espacio de trabajo donde está la información que voy a ocupar para la tasa de participación. Y ahora me encuentro precisamente en ese espacio de trabajo. Aquí voy a hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, voy ahora a calcular la prevalencia ponderada por entidad. ¿Cómo puedo calcular la tasa de participación de mi población si yo me regreso a mi presentación? Precisamente aquí tenemos la fórmula que me la da la documentación de la ENOE. Debes de tener la población económicamente activa, población de 15 años y más, y luego multiplícala por 100. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a crear un numerador, vamos a crear un denominador y vamos a, claro que sí, ponderar nuestra información con el factor de expansión. Y vamos a dividirlo por entidad federativa, porque al final lo que me interesa es hacer un mapa de las entidades federativas de México. Selecciono, doy clic en ejecutar y ahora sí, ya puedo hacer el numerador entre el denominador por 100 en una nueva variable que se va a llamar tasa de participación. Ahora se llama TP, pero le puedo colocar una etiqueta con label variable, tasa de participación. Y ahora sí, vamos a conocer nuestra variable. Es muy importante siempre hacer esta rutina con nuestras variables para poderlas conocer mejor. Vamos a hacer un describe. Vemos que es una variable numérica, vemos su formato y vemos, por ejemplo, la etiqueta que le acabamos de colocar. Vamos a hacer un codebook, vamos a conocer sus percentiles, por ejemplo. Aquí tenemos el 10%, 25%, 50%. Vemos que no tenemos datos faltantes, tiene 32 valores unitarios. El rango de valores es una variable numérica. Vamos a hacer un sumario detallado de la tasa de participación. Bueno, ahorita se ve muy feo. Esto es porque tengo mi ventana bastante amplia. Voy a volverlo a repetir, ojalá ya se vea mejor. Estupendo. Tengo mis distintos percentiles, mis valores más chiquitos, mis valores más amplios. La media, la desviación estándar, varianza. Todo esto me va a servir, por ejemplo, para hacer una gráfica. Una gráfica que me va a ser de gran utilidad para reportar mi tasa de participación por entidad federativa. Vamos a hacer una gráfica de barras
Se los muestro, selecciono, doy clic en ejecutar. ¿Qué les parece esta gráfica para un reporte de tasa de participación a nivel nacional? Tengo de mayor a menor todos los estados enlistados junto con su tasa de participación. Esta es una forma de presentar la información que acabamos de calcular. Otra forma mucho más adecuada puede ser a través de mapas coropléticos. Vamos a ver cómo hacer los mapas coropléticos en la siguiente sección. Les dejo ahí el código por si ustedes quieren hacerlo en sus propios proyectos. Vamos aquí a quedarnos únicamente, ya que hicimos todos esos cálculos, vamos a quedarnos con la entidad y la tasa de participación. Vamos a cambiarle el nombre a la entidad por código de entidad. Esto nos va a servir para hacer match entre los distintos frames que vamos a utilizar a continuación. Y guardamos nuestra base de datos que tenemos en el frame TP. Algo muy interesante es saber cuántos frames voy haciendo. Esto lo puedo saber con el directorio de frames. Dir frame. Dir frame dir. Listo. Y aquí tenemos el directorio de los distintos espacios de trabajo que tengo. Tengo, por ejemplo, el de Foul, donde están mis datos de la ENOE, y tengo mi directorio, mi frame tasa de participación, donde tengo precisamente esta base de datos de tasa de participación. Vamos a crear todavía más frames. Entonces, por eso ir conociendo ya algunos de los comandos de frame. Si también quieren saber más información sobre el comando frame, pueden, por ejemplo, utilizar el comando help frame. Y se abrirá el visor de ayuda donde les dará una descripción más detallada sobre las distintas opciones del comando frame. En este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos framedir para desplegar el directorio de frames de Stata. Muy bien, para hacer datos coropléticos yo necesito sí o sí algo que se llaman documentos shapefile. No se preocupen, los shapefile ya los tengo en la carpeta de archivos que se los comparto con mucho gusto siempre que me lo soliciten al correo mperez@multion.com. Ahí viene todo el material que vamos a usar. No se preocupen por buscar los shapefile. Lo importante que deben de saber es que ya los tenemos en la carpeta de archivos. Entonces vamos a utilizar un comando que se llama geoframe y vamos a convertir los datos shapefile a formatos de stata.dta. Yo selecciono, doy clic en ejecutar y si se dan cuenta ahí coloqué un nombre, se llama estados. Así se van a llamar mis nuevas bases de datos donde vienen las coordenadas que delimitan los estados en mi mapa del país. Se crearon dos bases de datos, uno donde vienen todas mis coordenadas y otro donde yo puedo incorporar ahí mi tasa de participación. Aquí les voy a dar un super tip. Se los coloco aquí como una nota para traducir caracteres en español. Ahorita les muestro la gran ventaja de esto. Selecciono, doy clic en ejecutar. Voy a utilizar mi base de datos. Y ahora sí les voy a mostrar la gran ventaja. Me voy al navegador de datos. Aquí lo vemos. Y si se dan cuenta, aquí tenemos algunas etiquetas de texto. Sobre todo aquellas que tienen acentos, muchas veces vienen en formato en inglés que no reconoce los acentos del español castellano. Entonces aquí yo tendría un carácter bien horrible y eso no me conviene porque yo necesito que estén bien escritos para, por ejemplo, etiquetas de los estados en mi mapa. Entonces es muy importante siempre traducir los datos al español castellano para que me respete los acentos y también las ñes. Creo que ahorita no tengo ningún ejemplo, pero sí tengo bastantes con acentos.
Este código se los dejo ahí para que lo utilicen en sus propios proyectos. De toda esa base de datos voy a hacer algunas modificaciones, me voy a quedar con algunas variables y le voy a poner etiquetas a otras. Selecciono, doy clic en ejecutar, voy a guardar los datos y listo. Ahora bien, voy a crear un nuevo espacio de trabajo, un nuevo frame que se va a llamar estados, donde vienen todas las coordenadas de los distintos estados. ¿Cómo lo hago? Con GeoFrame Create Estados. Selecciono, doy clic en ejecutar. Si ahora yo, por ejemplo, hago un frame dir, vemos que tenemos el default, el tasa de participación y las coordenadas. Ahora necesito juntar mis coordenadas con mi tasa de participación para que todo esté en un mismo espacio de trabajo. Esto puede que sea un poco complicado. También les recomiendo nuestro webinar Creación de mapas coropléticos con Stata. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Multion Consulting, por si gustan también ver un webinar especializado en mapas coropléticos. Aquí voy a cambiarle el formato a la variable código de entidad para que puedan hacer match entre las distintas variables. Y aquí simplemente con un comando muy sencillo, GeoFrame Copy, me llevo mi tasa de participación que calculé a mi base de datos de los distintos estados. Selecciono, doy clic en ejecutar. Y ahora sí, ya me puedo... Aquí tengo un pequeño problema. Variable TP. Para evitar problemas, simplemente voy a repetir todo el código hasta donde nos habíamos quedado. Hasta aquí. Aquí vemos la gráfica de barras que hicimos previamente. Vemos que se están ejecutando exitosamente todos nuestros códigos. Y ahora nos encontramos, si nosotros vamos al directorio de espacios de trabajo, nos encontramos justamente en este frame. Si yo hago un describe, yo puedo ver algunas de las variables que vienen dentro de este espacio de trabajo, y si le echo un vistazo al navegador, tengo las coordenadas de los estados, tengo el nombre de los estados, y en la misma base de datos tengo también mi valor de tasa de participación. Con esta información yo ya puedo crear un mapa coroplético. Entonces, simplemente debo de colocar este último código de la sesión del día de hoy. Geoplot, área, va a ser la información que viene en los estados, y la tasa de participación. Todo lo demás solo son opciones de personalización de colores y de distintos cuantiles que vienen en mi sección de leyendas. Le puedo colocar un título y una nota. Selecciono, doy clic en ejecutar y vamos a ver cómo se carga nuestra ventana de gráficos, nuestro mapa coroplético con las distintas tasas de participación. Puede tardar un poco, porque nuevamente les repito, estamos trabajando con datos de encuesta, pero aquí lo tenemos. Muy bien, tanto trabajo valió la pena. Vean qué bonito mapa. De colores más intensos tenemos aquellos entidades federativas que tienen una mayor tasa de participación. Por ejemplo, Baja California Sur reporta una de las mayores tasas de participación, arriba incluso del 66% de la población económicamente activa, mientras que aquellos colores más claros tienen las menores tasas de participación, donde encontramos, por ejemplo, a los que se encuentran en el sureste del país, como Chiapas, Oaxaca o Veracruz. Vean qué mapa tan interesante. Le podemos personalizar las notas, los títulos, las leyendas y también los colores. Espero que este ejercicio les haya servido también para que
se encienda su creatividad y puedan también hacer sus propios proyectos con los datos de la ENOE. Les dejo como siempre las referencias por si quieren profundizar en algunos temas. Tenemos aquí la fuente de los datos, tenemos también una presentación del creador del comando para hacer mapas coropléticos y los distintos manuales de Stata para el análisis de encuestas. En la sesión del día de hoy vimos una breve introducción a la ENOE, conceptos clave, y también vimos una parte práctica donde aprendimos a construir bases de datos, análisis exploratorio, tablas descriptivas, regresiones lineales y también mapas coropléticos con los datos de la ENOE. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor certificado de los productos Stata en México. Si desean una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales. Contamos con Facebook, Twitter, LinkedIn y canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos, promociones, así como nuestra lista de productos. También los invitamos a visitar nuestra página web multion.com y ahí podrá encontrar información sobre nuestros próximos webinars. Si usted desea conocer a fondo cómo usar alguno de nuestros productos, nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento. Además de Stata, ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software. Si desean más información sobre nuestros cursos, pueden enviarnos un correo a cursos@multion.com y con gusto les atenderemos.